Muy bien, buenos días para todos. Qué lindo poder estar un domingo más. Qué alegría poder juntarnos otro día acá en la casa del Señor y saber que Él es el motivo de nuestra reunión, el motivo de nuestra congregación. Quiero que abramos la Biblia en el libro de Sofonías. Hemos estado estudiando este libro hace 3 semanas y hoy vamos a continuar con el estudio bíblico en este libro, ya tratando de terminar lo que habíamos comenzado. Este libro es un libro maravilloso, tiene una cantidad de cosas que son muy prácticas para nosotros. Son prácticas para la vida del creyente, prácticas para nosotros mismos. Y en particular vamos a tratar de rever algunas cosas que estuvimos viendo la vez anterior. Sofonías es un profeta que, dentro de todos los profetas, es el único que desde el principio al fin está hablando del juicio de Dios sobre Israel, el juicio de Dios sobre Jerusalén. Y ya desde su propio nombre tiene un mensaje particular, porque venía de una época bastante complicada en la sociedad israelita en ese momento. Venían de 2 reyes que eran totalmente impíos, pero él empieza a hablar en el nombre de Dios, en medio de una generación que estaba totalmente corrompida. En principio, su mensaje de juicio pone fin a toda una época de idolatría, a toda una época donde el pueblo entero estaba en contra de lo que Dios le había dicho, en contra de lo que Dios había mandado. El significado de su nombre significa el Señor esconde o escondido en Dios. El Señor esconde o escondido en Dios. Y hablamos del nombre de sus padres. El nombre de sus padres, dijimos que era Sofonías, hijo de Cusi, y dimos también el significado de cada uno de sus nombres, de Gadalías, su abuelo, Amarías, su bisabuelo, y Ezequías, que debería ser su tatarabuelo. Y él daba esos nombres, el significado de los nombres de cada uno de sus antecesores, para explicar también el nombre de quién venía hablando. Porque Ezequías significa Jehová es fuerte, Amarías, Jehová, o sea, el Señor me ha hablado. Y Gedalías significa el Señor es grande. Y él venía hablando con su propio nombre, decía, mi nombre es Sofonías, y yo estoy escondido en Dios, o estoy guardado por Dios, a pesar de todo lo que está sucediendo en esta sociedad, yo estoy escondido en Dios, y Dios es el que me protege. Sofonías, dicen muchos de los comentaristas, que fue contemporáneo a Nahum, Habacuc y Jeremías, y es responsable de la reforma de Josías. No traje hoy, estaba guardada por acá la línea histórica, la línea de tiempo, que comparamos los reyes del norte, los reyes del sur, con los profetas que fueron hablando. Un profeta es un enviado de Dios, es un mensajero de Dios, una persona que traía el mensaje de Dios al pueblo de Dios. No es parecido a lo que nosotros hacemos hoy, trayendo el mensaje de Dios al pueblo de Dios, porque ellos lo recibían directamente de Dios. Dios les hablaba directamente a ellos y ellos expresaban el mensaje de Dios tal cual como lo habían recibido. Y Sofonías venía a traer un mensaje bastante duro. ¿Por qué? Porque los reyes antecesores a Josías habían sido Ezequías, que Ezequías dentro de todo había tratado de volver el corazón del pueblo al corazón de Dios. Y había empezado a hablar en el nombre de Dios, sacó muchos de los altares de acera, de que eran ídolos del momento, sacó muchos de esos altares, quebró un poco de la idolatría, pero los últimos años de Ezequías no fueron buenos. Él pidió a Dios que se prolongara su vida y en esos últimos años él hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y después vino su hijo Manasés, que reinó muy poco tiempo y lo mataron su propio personal, los propios guerreros que estaban con él lo terminaron matando. Y después de Manasés, vino Amón. Y Amón fue uno de los peores reyes de la época de Israel. Fue uno de los peores reyes. Hizo todo lo malo delante de los ojos de Dios, peor que su padre y aún peor que su abuelo. Incluso llegó a ser que en el templo de Dios, que era el lugar donde se iba a adorar a Dios, se adoraran a dioses falsos, a dioses paganos, a imágenes de una diosa llamada Acera, de un dios llamado Moloch o Balaam, dioses que iban en contra de lo que Dios había pedido. Este dios Moloch era totalmente abominable lo que se hacía frente a él. Se encendía fuego sobre él, se calentaba al punto que quedara el rojo vivo, se le colocaban niños adentro en sacrificio para adorar a este Dios. Era totalmente horrible lo que pasaba en esta época, frente a estas personas. Y en medio de toda esta sociedad corrompida, en medio de toda esta sociedad, entra en escena un profeta llamado Sofonías. 11 veces aparece en el libro de Sofonías la expresión el día de Jehová,
que no es la misma que el día del Señor que aparece en el Nuevo Testamento. Habla de un día de juicio, un día en el cual Dios iba a traer juicio sobre las naciones, juicio sobre Israel, pero también juicio sobre todas las naciones de la tierra. El día de Jehová, el día del juicio vendrá, el día del juicio va a venir, y ese es el mensaje de Sofonías. Sobre todas las cosas, ese es el mensaje. Me gusta cómo comienza el libro, porque el capítulo 1, versículo 1 dice, palabra de Jehová. Sabemos que Jehová es el Señor, palabra del Señor que vino a Sofonías. No iba a hablar lo que a él se le antojaba, no iba a hablar lo que él pensaba acerca de la sociedad, no iba a hablar de su propia opinión, sino que iba a hablar lo que Dios le había dicho. Y en esa base es donde él se para y dice, yo vengo a traerte la palabra de Dios. Y en esta mañana queramos que sea así, que el Señor sea el que habla a cada uno de los corazones, que dejen de escucharme a mí, que el Espíritu Santo pueda obrar en la vida de cada uno de nosotros y que podamos recibir la palabra como palabra de Dios, y no como mi palabra. La Biblia dice, palabra del Señor que vino a Sofonías, y vamos a tratar de entender qué era lo que Dios le estaba comunicando a Sofonías. El versículo clave de este libro está justamente en el primer capítulo. Capítulo 1, versículo 7, dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. El versículo clave, ¿por qué? Porque resume por completo lo que es el mensaje de Sofonías. A una generación que estaba totalmente acostumbrada a hablar y decir cosas malas y decir lo que se le cantaba en su corazón frente a todo lo que pasaba en el momento, Dios nos dice hoy, guarda silencio en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todos siempre tenemos muchas cosas que decir, siempre tenemos temas para opinar y siempre tenemos argumentos que dar en contra de lo que nos dicen. Hoy Dios va a querer hablar a tu corazón. Y no pongas argumentos en el medio, deja que Dios hable a tu corazón. Guardemos silencio en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el día del Señor vendrá. El Señor preparó ya el sacrificio. Un día va a venir el juicio sobre todo el mundo. Pero hoy Dios quiere hablar a los corazones, particularmente y puntualmente. Quiere hablar a mi corazón también y quiere hablar a tu corazón. Guardemos silencio en la presencia de Dios y que Dios sea el que habla a nuestro corazón. Esa generación, vamos a ver cómo termina. Termina totalmente separada de Dios y con el juicio de Dios sobre ellos. Nosotros hoy estamos en la presencia de Dios porque el Señor prometió, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Vos y yo estamos acá, pero Dios está en medio de nosotros y es la única persona santa que está en medio de nosotros. Todos los demás somos pecadores. Dios es el único santo. Guardemos silencio en la presencia de Dios para que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Capítulo 1. Seguimos avanzando. Estoy haciendo como un repaso grande de lo que vimos hace algunas semanas para que podamos entender el contexto en el que vamos a tratar de estudiar hoy. El versículo 12 del capítulo 1, vemos que no hay pecado oculto para Dios. No hay ningún pecado que sea oculto para Dios. En la Reina Valera del 60, que es la versión en la que vamos a leer ahora, dice así: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Quiero leerlo en otra versión, que lo único que hace es cambiar la traducción y traducirla con unas palabras más actuales para nosotros. La Nueva Traducción Viviente dice así: buscaré con linterna en los rincones más ocultos de Jerusalén para castigar a quienes descansan cómodos con sus pecados. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. Yo no sé si esto les hace acordar algunas cosas que vemos en nuestra sociedad. Personas que andan por el mundo diciendo, Dios no existe, Dios no me va a hacer nada bueno ni malo. Si algo voy a lograr, lo voy a lograr por mis propios méritos, por lo que yo hago, por mi trabajo, por mi esfuerzo. Dios no tiene nada que ver con esto. Déjame decirte, y con todo respeto, que si tenés vida es porque Dios te dio la vida. Ninguno de nosotros elegimos vivir. El Señor sabe lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. No hay pecado oculto delante de Dios. No hay cosa que no sea manifiesta a los ojos de Dios. Vos sabés cómo estás viviendo. Sabés lo que hay en tu corazón como yo sé lo que hay en el mío. Sé lo que Dios tiene que tratar con mi vida y vos sabés lo que tenés que tratar con tu vida y lo que Dios tiene que tratar con vos. Un día vamos a estar delante de Él y allí ya no va a haber más excusa ni va a haber más tiempo. Dios dice, escudriñaré con linterna, o sea, buscaré por cada uno de los rincones con una linterna. ¿Vieron cuando una persona está avergonzada y se esconde? Se esconde porque no quiere que los demás sepan lo que hay en su corazón. Se esconde porque no quiere que los demás sepan lo que hizo. Dios va a escudriñar, va a buscar, va a examinar a cada una de las personas, aún en los rincones más ocultos, más oscuros. Va a ir con una linterna alumbrando y Él sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Dios conoce tu corazón.
Y si estamos acá no es por casualidad. Si estás acá es porque Dios te trajo y Dios quiere hacer una obra en tu vida. Como Dios me trajo a mí también y quiere hacer una obra en mi vida. El Señor escudriña los corazones. No hay pecado oculto delante del Señor. No hay nada oculto que no sea manifiesto, dice Dios. Dios va a manifestar todas las cosas y las sacará a la luz. Las sacará a la luz. Un día Dios pasó por Jerusalén y examinó cada uno de los rincones, cada una de las personas, cada uno de los corazones. ¿Qué pasaría si hoy viniera por acá el Señor? Sabemos que está acá, pero no con esta actitud de examinar tu corazón, de escudriñar lo que hay adentro, como el Salmo 139 dice: Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Muchas veces nosotros no nos animamos a decir esas cosas, porque tenemos miedo que Dios saque lo que está escondido en nuestro corazón, porque muchas veces me da vergüenza lo que está dentro mío. ¿Por qué? Porque le he fallado a Dios. Y el Señor es clemente, es misericordioso y nos sigue dando oportunidad tras oportunidad. Vemos que estas personas que están tranquilas en su pecado, cómodas en su pecado, están tan cómodas en su pecado que no quieren volver atrás. Que el arrepentirse de su pecado y volverse a Dios significa algo demasiado costoso para ellos. ¿Cómo voy a dejar de hacer lo que hago? Toda mi vida he vivido igual, toda mi vida he vivido en pecado. ¿Cómo voy a abandonar mi pecado? Dios no me va a hacer nada, total, yo no lo veo. Y mucha gente nos dice por ahí: yo tengo que ver algo para creer. Disculpame, pero estamos vivos por algo que no vemos. Estamos vivos primeramente por Dios. A Dios no lo vemos. Y muchas de las cosas que sirven y que son esenciales para nuestra vida ni siquiera las vemos, pero son esenciales para que nosotros podamos vivir. Dios está acá y aunque no lo veas, Él quiere obrar en tu corazón. Cada uno de los que estamos acá vamos a salir transformados de este lugar, acercándonos un poco más a Dios o alejándote un poco más de Él, porque la palabra de Dios es como el sol. Tiene efectos diferentes sobre diferentes materiales. Sobre el hielo lo derrite y lo ablanda y lo deja líquido como el agua. Pero sobre el barro lo endurece, porque el barro, al recibir el sol, se endurece sobre sí mismo. Vos podés tomar la postura que quieras frente a la palabra de Dios, dejar que Dios obre en tu corazón y quebrantar tu corazón, o endurecerte y decir: esto no es para mí. Dios no puede hacer nada bueno ni nada malo conmigo. Yo voy a hacer con mi vida lo que quiera. Dios hoy quiere hacer una obra en la vida de cada uno de nosotros. Estas personas estaban muy tranquilas en sus pecados, pero el versículo 13, 14, habla de que Dios frustra sus planes. Dios frustra sus planes y vuelve a decir: cercano está el día del Señor, cercano está el día del Señor. El versículo 15 dice: día de ira aquel día de angustia y aprieto, día de alboroto y de desolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y Dios dice: y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra mí, pecaron contra el Señor. Muchas veces tomamos con liviandad el hacer lo malo. Nos acostumbramos a hacer pecado, pero pecar contra Dios no es algo liviano, no es algo pasajero, no es algo que no tiene consecuencias. El pecado siempre paga y lamentablemente siempre paga mal. El primer pecado fue pago con la muerte de todas las personas, porque todos nosotros morimos consecuencias del pecado. Pero Dios viendo el corazón, nos da una oportunidad más. Le da una oportunidad más a este pueblo que estaba sometido bajo su propio pecado, que ellos mismos habían elegido ser esclavos del pecado. Capítulo 2, versículos 1 al 3, una oportunidad más. Dios muestra su misericordia. Leamos esos versículos. Dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto su decreto, y el día se pase como el tamo, antes que vengan sobre vosotros el furor y la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Dios venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, buscad al Señor, todos los humildes de la tierra, y los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados del día del enojo de Jehová. Y estas palabras hoy también son para nosotros. Congréguense, mediten, nación sin pudor. Nación sin vergüenza, dice otra versión. Nación sin vergüenza. Estamos viviendo en tiempos muy complicados, situaciones muy difíciles en nuestra sociedad. Y las personas están totalmente alejadas de Dios, lejos de Dios,
lejos de lo que Dios ha establecido en algún momento, lejos del orden que Él puso. Nación sin pudor, nación sin vergüenza. Estamos viviendo en una nación donde no hay vergüenza, ya desapareció el pudor, ya desapareció el respeto, ya desapareció el valorar a los demás, a los padres, a nuestra familia, el valorar a las personas. Nación sin pudor. Dios hoy nos está exhortando a nosotros y dice, busquen a Dios todos, pero dice los humildes de la tierra. Hay algo que no nos deja acercarnos a Dios y que es el orgullo de nuestro corazón. Nosotros por naturaleza somos orgullosos y por orgullo pensamos que por nuestra propia fuerza podemos solucionar todos los problemas. Y no es así. Hay problemas que son insolucionables para nosotros. Hay deudas que son impagables, que nosotros no podemos pagar. La Biblia dice, acércate a Dios con humildad, reconociendo que hay cosas que vos no podés arreglar. Acércate a Él y tal vez el Señor se arrepentirá de eso. Acércate a Él y Dios puede hacer algo en tu vida, puede transformar tu corazón. Dios está buscando que te arrepientas. Y arrepentirse es cambiar de dirección, dejar de mirar lo que estás mirando y empezar a mirar a Dios. Dejar de vivir como estás viviendo y empezar a vivir conforme a lo que Dios te va a decir hoy. Dios quiere hacer una obra en nosotros y en su misericordia, en medio de un mensaje de juicio, como lo vemos en los 3 capítulos de Sofonías. Dios extiende su misericordia y dice, tal vez Dios retarda su juicio y Dios no te condena como lo merecemos, pero debes arrepentirte, necesitamos arrepentirnos. Ahora Dios habla de la destrucción y humillación de Israel, consecuencia de un corazón endurecido. Vamos al último versículo del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15. La destrucción y humillación de Jerusalén por un corazón endurecido. Esta es la ciudad alegre, que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y nadie más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. La otra versión dice, esta es la ruidosa ciudad, que un día fue tan segura. Yo soy la más grande, decía, y se jactaba. No hay otra ciudad que se compare conmigo. Son palabras de un corazón endurecido, de un corazón arrogante. Muchas veces he escuchado decir a otras personas, yo primero y los demás después. Yo primero. Y otros dicen, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y lo único que prima en esta sociedad es el yo, el hacerme bien a mí mismo, el sacar ventaja de los demás, el de todo lo que hacemos, algo me tiene que quedar para mí, si no, no hago nada. Si yo no me beneficio en algo, ¿para qué lo voy a hacer? Justamente por eso fue condenada Jerusalén, Israel. La destrucción por un corazón endurecido. Dios quería que ese pueblo se humillara. Nosotros tenemos que dejar de pensar un poco en nosotros mismos, en nuestros propios deseos, en nuestras propias necesidades, y empezar a mirar al pueblo, a la gente como Dios la mira. El Señor un día se paró frente a la multitud de personas y la Biblia dice que Él tuvo compasión de ellos porque los vio dispersos, perdidos como ovejas que no tenían pastor. Hermanos y amigos, hoy estamos en medio de una ciudad, de una generación que está totalmente perdida, que piensan en ellos mismos, totalmente idólatras de la tecnología, del pecado, de los deseos, incluso de las propias drogas, esclavos de sus propios deseos, esclavos de sus propias adicciones, esclavos de lo que ellos están sufriendo y sin embargo piensan solamente en ellos. Y lo único que piensan es, lo único que interesa es mi vida. Y sabes, Dios está pensando en tu vida, Dios está pensando en vos, por eso vos tenés que dejar de pensar un poco en ti mismo y pensar en lo que Dios hizo por ti. Vamos a ver en el capítulo 3 ahora, la descripción o la definición de un corazón endurecido. La definición de un corazón endurecido en 3 palabras. En 3 palabras. Capítulo 3, versículo 1. Dice así: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz de Dios, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acordó de su Dios. Es un lamento del profeta Sofonías. Pero el versículo 1 nos da la definición de un corazón endurecido en 3 palabras. Versículo 1, fíjense conmigo. Dice, ciudad rebelde, contaminada y opresora. Un corazón endurecido es un corazón rebelde, es un corazón contaminado y un corazón que lo único que piensa es en sí mismo y que los demás estén al servicio de él, de lo que él necesita.
Muchas veces vemos personas así, y Dios quiera que no haya entre medio de nosotros personas con un corazón endurecido, con un corazón rebelde, que no quiere escuchar la voz de Dios, que no quiere escuchar ni siquiera los consejos, que no quiere escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Un corazón rebelde, que cuando se le marca algo, le dice que puede mejorar, lo único que hace es enojarse contra esa persona o incluso enojarse contra Dios. Un corazón rebelde, un corazón contaminado. Y es claramente, un corazón endurecido es un corazón contaminado. Un corazón que se endurece es un corazón que le dio lugar al diablo. Es un corazón que le dio lugar al pecado y que se llenó del pecado. Por eso el pecado lo endurece. Y cuando escucha la palabra de Dios, en vez de regocijarse por escuchar lo que Dios le dice, se endurece aún más. Se endurece aún más porque su pecado se evidencia. Y al evidenciarse nuestro pecado no nos sentimos cómodos. Entonces tenemos dos opciones. O solucionamos el problema o nos vamos con nuestro problema aún más endurecidos, porque no dejamos que Dios obre en nuestra vida. Un corazón endurecido es un corazón rebelde y contaminado, pero es un corazón opresor. Y esta palabra opresor o oprimidos está muy de moda últimamente, ¿no? Muchos de los gremios estudiantiles dicen, no, estamos siendo oprimidos. Y la verdad no tienen ni idea de lo que significa la palabra oprimido, porque ser oprimido por algo es... Yo tengo un derecho y no me dejan cumplirlo. Si nosotros tenemos algún derecho y no nos dejan disfrutar de nuestro derecho, bueno, eso es ser oprimido. Un corazón endurecido es un corazón que es opresor, que no dejan que los demás tampoco disfruten de sus derechos. Yo tengo el derecho y la libertad de congregarme en este lugar, la libertad de congregarme y de adorar a Dios, de adorar en nombre de Cristo, de hablar de a Dios. Pero hay personas que no quieren que haga eso y que se burlan y que incluso tratan de impedir que yo lo haga. Eso es un corazón endurecido y opresor, que no deja que yo me exprese delante de Dios con toda libertad, que no deja que con toda libertad yo venga a la presencia del Señor a presentarme ante Él. Nuestro Dios está obrando en la vida de esta sociedad, en la vida de cada uno de nosotros, pero estamos rodeados de corazones endurecidos, corazones endurecidos. El único que puede quebrantar un corazón así es Dios, nadie más. Pero este capítulo continúa y Sofonías, por medio del mensaje de Dios, empieza a dar la descripción de cómo estaba la sociedad. Y vamos a ver la corrupción entera de esta ciudad. Sofonías se lamenta porque la ciudad no quería escuchar a Dios, porque las personas no querían escuchar a Dios, pero la corrupción no venía solamente del pueblo. Veamos el versículo 3 y versículo 4. Dice... Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. O sea, los príncipes representan al poder político. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Y acá vemos la descripción de tres tipos de personas. Y vemos la corrupción política, corrupción social y una corrupción religiosa. Los príncipes representan el poder político, corrompidos directamente porque dice son como leones rugientes. Lo único que les interesa es lo que ellos pueden sacar de la función que están desempeñando. Sus jueces son como lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana y ellos representan la sociedad, el poder social. No dejan a nadie tranquilo. Y por último habla del poder religioso. Los profetas y sacerdotes de la época. Dice así, los profetas son livianos, hombres prevaricadores, totalmente perversos. Sus sacerdotes, aquellos que tenían que guiar al pueblo a Dios, contaminaron el santuario y falsearon la ley. Falsear la ley es hacerle decir a la palabra de Dios algo que no dice. Estamos rodeados de personas así. El poder político, social y religioso está totalmente corrompido. Vivimos en una sociedad donde esos tres poderes están corrompidos, totalmente. La política, la sociedad, incluso el poder religioso está totalmente corrompido. Personas que utilizando la palabra de Dios lo único que quieren hacer es aumentar su riqueza. Y escuchamos falsos predicadores por el mundo diciendo yo deseo ser millonario y necesito de su dinero para ser millonario. La palabra de Dios condena a ese tipo de palabras. La palabra de Dios condena a ese tipo de personas. El poder espiritual está corrompido, no porque Dios haya dejado de obrar, sino porque personas, utilizando la palabra de Dios, medran, dice la Biblia, medran, falsificando la verdad. Medrar es utilizar la palabra de Dios para beneficio propio, para sacar provecho de los demás. Y ahí sufrimos nosotros, porque nos envuelven en la misma bolsa. Dice, la iglesia está hecha para quitarle el dinero a la gente, y eso es mentira.
Hay personas que juegan con la fe de otros y le quitan su dinero para aumentar su riqueza. Nosotros queremos aumentar la fe de las personas. Nosotros queremos que lleguen al conocimiento de la verdad. No queremos dinero de nadie, queremos que las personas conozcan a Cristo. Esta sociedad, este mundo está totalmente corrompido. La sociedad va en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de tu padre querés hacer. La sociedad que no está cerca de Dios, que no se acerca a Él, es una sociedad que está bajo el efecto de Satanás. Y lamentablemente, persona que no está cerca de Dios está bajo el efecto de Satanás. Y Él tiene gran poder en este mundo porque es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este siglo. Los políticos están corrompidos como en esa época. Son como esos leones rugientes. La sociedad, los jueces, las personas reconocidas están corrompidas porque buscan beneficio propio a costilla de los demás. E incluso aquellos que son llamados pastores, profetas, apóstoles y no sé cuántos nombres más, están corrompiendo la verdad bíblica para sacar beneficio propio. Y ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos, levantar en alto la palabra de Dios y decir: Dios es justo, Dios es fiel, y un día va a juzgar y condenar a cada una de esas personas que están obrando en contra de Dios, que están haciendo que las personas se endurezcan y vayan en contra de la verdad. Nosotros necesitamos acercarnos a Él y dar a conocer la verdad, dar a conocer lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios aún sigue obrando con justicia, Dios sigue aún obrando con justicia. Miremos el versículo 5. Y vamos a detenernos acá y pensar en lo que Dios está haciendo. Capítulo 3, versículo 5 dice: Jehová en medio de ella es justo. No hará iniquidad de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Déjenme leerlo en la otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pero el Señor todavía está en la ciudad, el Señor está acá, y Él no hace nada malo. Día tras día emite justicia, Él nunca falla, pero los perversos no conocen la vergüenza. Los perversos no conocen la vergüenza. A ver, estamos en una sociedad donde las personas no conocen a Dios, donde las personas están alejadas de Dios y los perversos no tienen vergüenza. Pero Dios no se alejó de esta ciudad, Dios no ha salido del Uruguay, Dios no salió de este mundo, el Espíritu Santo aún está acá y está obrando en su pueblo y obrando en la sociedad. Dios no ha salido de este lugar, Dios aún sigue estando acá. Dios sigue obrando con justicia, Dios condena el pecado, pero bendice al obediente. En la obediencia a Dios está la bendición. En la desobediencia de Dios viene justicia de Dios, viene el juicio de Dios, porque Él condena el pecado. Yo sé que todos somos pecadores, que necesitamos arreglar nuestras cuentas con Dios. Dios sigue obrando con justicia. La justicia de Dios se sigue derramando sobre todas las naciones, no solamente sobre su pueblo, sobre todas las naciones. Dios sigue estando acá. Hermanos, confiemos en que nuestro Dios aún sigue obrando con justicia. Confiemos en que nuestro Dios aún sigue obrando en nuestra sociedad. Confiemos en que nuestro Dios sigue obrando en la iglesia. Y como iglesia, movámonos. Seamos luz, seamos sal en este mundo. Necesitamos realizar nuestra tarea con compromiso. El mundo está perdido. Los injustos, los perversos, no tienen vergüenzas. Pero nosotros tenemos la verdad y eso es lo que necesitamos proclamar. Poner en alto el nombre de Cristo. No mi nombre, no tu nombre, el nombre de Cristo, que sea reconocido Él. Sobre todas las cosas el nombre de Dios viene en alto. Que el mundo pueda conocer que Jesucristo es la verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie puede ir al Padre sino por medio de Él. Él es el único, Él es la puerta, Él es el único que entregó su vida por nosotros. Necesitamos hablar de la verdad, necesitamos hablar de Cristo. Ahora, Dios dice, un poco más adelante, versículo 6, versículo 7, que Él va a castigar a este pueblo. Versículo 6 dice: hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, o sea, el Señor dijo: ciertamente me temerán. Recibirán corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. O sea, Dios dice: mi juicio fue derramado, las naciones fueron desoladas, las personas vieron el juicio de Dios sobre las naciones diferentes, sobre esta propia nación, sobre Jerusalén. Yo derramé mi juicio, dice Dios. Entonces pensó Dios:
ahora sí van a volver su corazón a mí. Ahora sí van a volver su corazón a mí. Ahora sí se van a arrepentir. Se van a arrepentir de su pecado, porque vieron que con justicia juzgo el pecado. Se van a arrepentir de su pecado. Muchas veces nosotros vemos como Dios juzga la desobediencia, pero reaccionamos como reaccionaron estas personas. Miren cómo termina el versículo 7, porque no lo terminé. El versículo 7 dice: pero ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. O también como dice: pero no es así. Se levantaron temprano para continuar con sus malas acciones. Una y otra vez hemos sido amonestados por Dios. Una y otra vez Dios ha hablado a tu corazón y te ha dicho: tu pecado te condenará. Y como la Escritura dice: y sabe que tu pecado te va a alcanzar. Sabe que tu pecado te va a alcanzar y tu pecado te va a dar una justa retribución. Un pago por el pecado, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es separación de Dios. Este pueblo fue advertido por Dios, pero al otro día se levantó y se apresuraron a hacer sus malas acciones como siempre. Siguieron su vida, no le dieron corte a lo que Dios les estaba diciendo. Como creyentes, nosotros no podemos seguir igual frente a la palabra de Dios. Cuando Dios habla en nuestro corazón, algo tiene que producir. Algo tiene que producir en vos, en mí. La palabra de Dios tiene que cambiar algo en tu vida. Tiene que dejar su efecto, para bien o para mal. Pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Dios está obrando en la vida de nosotros a través de su palabra. No nos levantemos mañana si sigamos en nuestras malas acciones. Hoy es tiempo de cambiar, hoy es tiempo de volver el corazón a Dios, hoy es tiempo de volver a mi comunión con Él, hoy es tiempo de poner el nombre de Cristo en alto y decir: Señor, tú eres el primero, tú eres el único, tú eres el primero y el último, no hay nadie fuera de ti y todo lo que hago lo hago por ti y para ti. El nombre de Dios sea la gloria y nosotros necesitamos exaltar su nombre. Pero Dios dice, el versículo 8, por tanto, después de que ellos no le dieron importancia a la palabra de Dios, dice: por tanto, espérame. Espérame, dice el Señor. Dice: hasta el día que me levantaré para juzgarlos. Espérenme hasta el día en que me levantaré para juzgarlos. El juicio de Dios llegará. El juicio de Dios llegará. Y yo no quiero dar un mensaje duro, solamente hablando del juicio, aunque este libro habla de eso. El juicio sobre el pecado, el juicio sobre las naciones. Porque si le damos la espalda a Dios, es lo único que nos queda. La Biblia dice que si no escuchamos su palabra, lo único que queda es una horrenda expectación de juicio. Pero Dios es misericordioso para con todos. Y Sofonías no podía ser diferente a todos los demás profetas, en cierta manera. Porque termina hablando de la restauración de Israel. Termina hablando de la venida del Señor Jesucristo, en su primer venida como sacrificio por nosotros, en su segunda venida para reinar. Y los últimos versículos los dedica a eso. Porque dice que Dios un día va a redimir a su pueblo. Va a traer nuevamente a la ciudad a todos los judíos. Volverán a su ciudad. Volverán a ser una nación. Y ya se cumplió. Volvieron a ser una nación. Pero Dios sigue diciendo, el versículo 9: en aquel tiempo volveré yo a los pueblos. Pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová. Para que les sirvan de común consentimiento. Para que les sirvan de común consentimiento. Un día todas las naciones adorarán a Dios. Después de su juicio, cuando venga su juicio, todas las naciones adorarán a Dios. El versículo 10 habla de la hija de mis esparcidos. Traerá mi ofrenda. Y hay diferentes interpretaciones sobre esta expresión. Versículo 10 dice: de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Cuando habla de la hija de mis esparcidos, se está hablando de una nación que creyó en Cristo por el mensaje de otras personas. Y muchos hablan de que es parte de la tarea de la iglesia y que Etiopía va a entrar en el reino. Otros hablan de que son personas que creyeron en Él y que son hijos de la fe, de judíos que salieron de Jerusalén por la predicación del Evangelio. Sea como sea, son personas que volverán a Dios y que entrarán en lo que Dios llama el reino milenial. Y no quiero ahora, quería explicarlo, pero no quiero ahora entrar en ese detalle, entrar en esas cosas. Tal vez lo dejamos para otro momento, porque hay temas más importantes que necesitamos tratar hoy. La Biblia dice que en aquel día no serás avergonzada. Dice: porque ninguna de tus obras con la que te rebelaste contra mí. ¿Y qué significa este versículo 11? En aquel día no serás avergonzada. No saldrá a la luz ninguna de tus obras con las que te rebelaste contra mí. ¿Por qué? Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros.
Dios conoce mi corazón, conoce cada uno de mis pecados, conoce mi vida pasada, mi vida anterior, antes de Cristo, conoce mi vida después, conoce mi vida ahora, pero cuando esté delante de Él, si he hallado gracia y me he arrepentido de mi pecado, Dios me dice, no traeré a memoria tu pecado, no traeré a memoria tu pecado, no recordaré tu pecado, porque el pecado ya fue juzgado y tu pecado ha sido condenado, ha sido perdonado. El pecado fue juzgado y el pecado fue perdonado. Ahora, ¿cómo puede ser que nuestro pecado haya sido perdonado? ¿Cómo puede ser que nuestro pecado haya sido juzgado si yo no he sufrido el juicio por mi pecado? ¿Cómo puede ser que no voy a ser avergonzado por ninguna de las obras que hice cuando me rebelé? Porque Dios ya nos las va a traer a memoria. Bueno, hay un acto en el medio de la historia que dividió la humanidad en dos, que dividió la historia en dos partes. Para decir algunas de las cosas, en el versículo 13 habla del remanente de Israel, esos son los 144.000. Dice, no será injusticia, no diré injusticia ni mentira, hablarán todas las cosas correctas. Versículo 14 y versículo 15 habla de la instauración del reino. El reino de Dios será establecido en este lugar, en este mundo. El Señor va a reinar para siempre. Pero me quiero centrar en el versículo 17. Porque el versículo 17, nosotros lo cantamos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará. No sé si se dieron cuenta, pero todos los versículos anteriores, el profeta estaba hablando en pasado. El Señor hizo, el Señor juzgó, el Señor hará. Empieza ahora. Dice, Él salvará y se gozará sobre ti. El Señor está en medio de ti. Y esto es la profecía de la primera venida de Cristo, junto con la segunda venida de Cristo. A ver, escuchemos esta parte. Este versículo parece que está perdido en el medio de todo este libro. Este libro que habla del juicio de Dios. Pero Dios dice, el Señor está en medio de ti. Dios está en medio de nosotros. Dios está acá en medio de nosotros y Él es poderoso. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. ¿Alguna vez callamos por amor? ¿Alguna vez guardamos silencio porque el amor que tenemos es demasiado grande que no lo podemos expresar? ¿Saben que Cristo un día hizo eso? La Biblia dice que el Señor está en medio de nosotros. Él salvará y se gozará. Le está hablando en el pasado, en un tiempo futuro, a la nación de Israel, pero eso pasó en el 640 a.C. Ahora, esto que está anunciando el profeta Sofonías ya pasó. Dios ya calló por amor, guardó silencio por amor. Acompáñenme a Isaías 53. Y vamos a ver cuál fue el momento en el que Él calló por amor. Guardó silencio por amor. Isaías capítulo 53 es la máxima predicción doctrinal que existe en el Antiguo Testamento para nosotros hoy. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Isaías 53, versículos 6 y 7 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, o sea, todos nosotros hicimos con nuestra vida lo que quisimos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, mas el Señor, cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo puede ser que Dios haya cargado en Él el pecado de nosotros? Versículo 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿En qué momento Dios hizo silencio por amor? ¿Cómo puede ser que la Biblia dice que Dios fue angustiado? ¿Cómo puede ser que la Biblia dice que Él cargó sobre Él nuestro pecado? Cargó sobre Él nuestro pecado. Angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y no dijo ni una sola palabra. Miren, la Biblia dice de que nuestro pecado fue juzgado. Y mi pecado, yo le doy gracias a Dios que no fue juzgado sobre mí, fue juzgado sobre otra persona, sobre Cristo.
Cristo vino a este mundo y es lo que está anunciando Sofonías en este capítulo 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará, callará de amor. Y lo hizo cuando vino a este mundo, cuando fue a la cruz. Cuando fue a la cruz, Él estaba cargando con el pecado de la humanidad. Desde un principio estoy hablando de que todos nosotros somos pecadores. Y amigos y hermanos, seamos conscientes de que la maldad de nuestro corazón, el pecado de nuestro corazón, merece ser juzgado. Como cualquier persona que comete un delito merece un juicio, nuestro pecado merece un juicio. El problema más grande de la humanidad no son económicos, ni familiares, ni de vínculos. El problema más grande de la humanidad es el pecado del corazón. Y si no solucionamos el problema más grande, no hay nada que podamos solucionar en nuestra vida. Yo les hablé de una deuda hace un rato. Tenemos deudas que no podemos pagar, que son impagables. La deuda de tu pecado nadie más la puede pagar, ni siquiera vos la puedes pagar, ni siquiera yo puedo pagar la deuda por mi pecado. Todo el dinero del mundo no alcanzaría para pagar la deuda de un solo pecador, porque la deuda del pecado no se paga con dinero. La deuda del pecado es algo moral, que va a punta en contra de lo que Dios dijo. Ahora, ¿cómo puede ser que alguien pueda pagar la deuda del pecado? Ninguna persona pecadora, ninguna persona corrupta, ninguna persona que tenga pecado en su corazón puede hacerse cargo del pecado de otro. ¿Cómo puedo pagar la deuda de otra persona si mi deuda puede ser aún más grande que la de él? Solamente una persona que no tuviera deuda, que no tuviera pecado, podía pagar por el pecado de la humanidad. Solamente una persona que sea perfecta de principio a fin podía pagar por alguien imperfecto como yo, como vos. Esa persona fue el Señor Jesús. Y el Señor Jesús descendió del cielo, es Dios. Se hizo hombre, descendió como un pequeño y frágil niño. Vivió en este mundo perfectamente, no hizo pecado, no se halló nada malo en él, porque Él es Dios. Pero llegó un momento que dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como un cordero fue llevado a la cruz. Él no ofreció resistencia, Él no ofreció resistencia. Dice, angustiado y afligido, enmudeció y no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién es la generación de Él? ¿Quién es la generación de Cristo, del Señor Jesús? El Señor Jesús murió. Cayó por amor, guardó silencio por amor. Cuando lo estaban juzgando, por tu pecado lo estaban juzgando. Cuando estaban crucificando a Cristo, por vos lo estaban crucificando, por mí lo estaban crucificando. Cuando Él estaba siendo clavado en la cruz, estaba siendo clavado tu pecado y mi pecado en la cruz. El problema más grande de la humanidad estaba siendo juzgado en ese momento. Y por amor a nosotros, Él no hizo nada. Él guardó silencio. Y Él dijo, yo te amo tanto, que he entregado mi propia vida para salvarte. Y este es el mensaje más importante que la humanidad puede recibir. Que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino el nombre de Cristo. Y Dios dice que Él callará de amor, que Él salvará y se gozará. ¿Qué es salvar? ¿Qué es salvar? Una persona que se está ahogando no puede salvarse a sí misma. Una persona que es pecadora no puede limpiar su propio pecado, por más buenas obras o moralidad aceptable que tenga. Una persona que es religiosa no se puede salvar. Porque no me puedo salvar a mí mismo, no me puedo sacar a mí mismo de mi condición. Tenía que venir alguien que estuviera en una condición perfecta, que pudiera pagar por mi deuda, que pudiera cargar con mi pecado y que me diga, yo pagué tu deuda. Y esa persona fue Jesús. Jesús pagó tu deuda, pagó mi deuda. Y como yo me estaba ahogando, Él me extendió la mano y me dijo, yo te quiero salvar. Pero hay una condición. Él te extiende la mano y te dice, yo te quiero salvar, tu pecado te condena, tu pecado te lleva al infierno, pero yo quiero solucionar esa situación. La solución es tomarte de la mano de Cristo. La solución es decirle, Señor, yo sé que me estoy muriendo. Yo sé que mi pecado me condena y me separa de vos, y que me lleva al infierno, y que lo merezco porque soy pecador. Pero Dios hoy te dice, es necesario que te arrepientas. Es necesario que te arrepientas, porque Él ya pagó por tu condena. Leímos antes, en el versículo 11, que en aquel día no serás avergonzada, ni sus obras se traerán a luz. Las obras de aquellos que han creído en Cristo no saldrán a luz. Mi pecado fue juzgado en la cruz con Él. Mi pecado ya no va a ser recordado. Yo tengo la esperanza de que un día le veré. Tengo la esperanza de que un día estaré en el cielo para siempre con Él. No porque yo sea mejor que ustedes, no lo soy. Seguramente soy peor que todos los que estén acá. Pero Cristo un día me perdonó.
Me di cuenta de mi condición y me di cuenta que el problema más grande no era mi familia, no era que no tenía nada en el mundo, no era que perdía todo lo que yo pensaba que tenía. Me di cuenta que el problema más grande estaba dentro de mi corazón y que yo estaba vacío y que yo tenía pecado en mi corazón y que el único que podía cambiar esa condición era Dios. Y dije, Señor, yo sé que soy un pecador. Merezco irme al infierno por todo lo que hice, pero te ruego que tengas misericordia de mí. Dios, perdoname, limpia mi corazón, porque la Biblia dice que la sangre derramada de Cristo nos limpia de todo pecado. Creer en Él. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nadie más puede salvarte de tu condición de pecado. Solamente Cristo, solamente Él. Y termina diciendo este versículo, se regocijará sobre ti. Se regocijará sobre ti con cánticos. Cayó de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cuándo se alegra Dios? ¿Cuándo se regocija Dios? Cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente, Dios se regocija, se alegra, toma placer su corazón, se llena de alegría cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque leímos en el versículo 8 de Isaías 53 que su generación, ¿quién la contará? La generación son los hijos de Dios por medio de la fe. Hijos de Dios por medio de la fe. Si no has creído en Cristo, no sos un hijo de Dios, no sos parte de la familia de Dios. Si no has creído en Cristo, tenés el problema más grande de la humanidad, el problema de pecado que te condena y te lleva al infierno. Si no has creído en Él, ¿qué estás esperando para creer en Él? Dios te dice hoy, abre la puerta de tu corazón. Yo he venido a este mundo para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Jesús es el único que te puede salvar. Y la Biblia dice que no hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra manera. La Biblia dice que justificados pues por la fe, por Él, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Este mundo vive abrumado, preocupado, angustiado y no tienen paz en el corazón. Por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. Y eso es lo más importante. Si hoy viniste a este lugar es porque Dios quería que escucharas este mensaje. Dios quiere quebrantar tu corazón. Dios quiere hacer una obra en tu vida. Dios quiere que vos te entregues a Él. Que te arrepientas. Y arrepentirte conlleva dos cosas. Cambiar de dirección habiendo reconocido tu pecado. Decir, ya está. Yo sé que soy pecador. Reconozco mi condición. Me arrepiento. Y camino hacia otro lado. Creo en el Señor Jesucristo. Porque son dos cosas. Primero, reconocer el problema. Y segundo, ir a aquel que lo puede solucionar. Si reconoces el problema de pecado, anda a aquel que lo puede solucionar. Solamente Cristo puede solucionar el problema de pecado en tu vida. Seas creyente o no lo seas. Porque esto también nos engloba a nosotros que hemos creído en Cristo. Muchas veces cargamos con nuestro pecado y no queremos que salga a luz. No se olviden que el único pecado que no va a salir a la luz es el pecado que fue condenado en la cruz de Cristo. Pero si no lo llevamos nuevamente a la cruz y lo confesamos, la paga del pecado sigue siendo la muerte y nos sigue separando de Dios. Hermanos y amigos, en Cristo está la solución a todos los problemas. En Cristo está la salvación de tu alma. En Cristo está la abundancia de vida eterna. Él quiere darte salvación y vida nueva. Él es el único que puede hacerlo. Y en esta mañana no voy a continuar con los demás versículos. Quiero leer nuevamente ese versículo. Y si todavía no has creído en Él, hace que Dios pueda entrar en tu corazón. Jehová está en medio de ti, el Señor está acá. Y saben, es la única persona que está con nosotros que no tiene pecado. Dios es santo, es el único que está acá que no tiene pecado. Todos nosotros, los demás, somos pecadores. El Señor está acá en medio de nosotros, poderoso, el poder de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos, porque Él está vivo. Sigue obrando en nosotros, obrando en cada uno de nosotros. El Señor está en medio de nosotros, poderoso. Él salvará, Dios quiera que sea en esta mañana, que pueda salvar a una persona que se arrepienta de su pecado y pueda creer en Cristo como Salvador. Hermanos que han creído, oren ahora por estos amigos que todavía no han creído en Cristo, para que Dios pueda salvarles, para que ellos puedan recibir a Cristo como Salvador. Se gozará sobre ti con alegría. El Señor se gozará cuando salve una persona. Se gozará cuando salve una persona. Callará de amor, ese amor que lo llevó a la cruz. Ese amor que lo llevó a la cruz. Pero ese amor que se derrama hoy sobre todos nosotros. Sobre cada uno de nosotros. Se regocijará sobre ti con cánticos. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Si todavía no has creído en Dios, si no has creído en Cristo como Salvador, hoy es el día en que tu eternidad puede cambiar. Vas a salir de este lugar como todos salimos,
Gracias a Dios yo voy a salir de acá con la seguridad de que me voy al cielo, porque Cristo limpió mi corazón y perdonó mi pecado. Dios quiera que puedas salir de este lugar con la misma convicción, habiendo reconocido tu pecado y habiéndole pedido a Dios que te perdone y que sea tu Salvador, con la esperanza de que un día estarás en el cielo para siempre con Él. Disfrutamos hoy de la presentación de una pequeña niña delante de Dios. Disfrutamos de que una vida se presenta delante de Dios, pero más nos gozamos cuando un pecador se arrepiente y presenta su alma entera, su persona entera, toda su persona delante de Dios, para que Dios la perdone. Porque aún ahí Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Que el Señor bendiga su palabra y que Dios pueda obrar en la vida de cada uno, que podamos salir de este lugar transformados por medio del Espíritu Santo. ¿Oramos? Vamos a orar. Así que nosotros, para orar, inclinamos la cabeza, cerramos nuestros ojos y hablamos con Dios. Y lo importante ahora no es lo que yo pienso, lo que los demás piensan. Lo importante ahora es qué es lo que Dios piensa de ti. ¿Qué es lo que vos vas a hacer con lo que escuchaste en esta mañana? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Porque somos el fruto de nuestras decisiones. Si tomás una buena decisión, Cristo va a entrar en tu corazón, porque vos le vas a pedir que te perdone y que entre en ti. Si tomás una mala decisión, te vas a ir de este lugar como viniste, e incluso más endurecido por no haber dejado que Cristo obre en tu vida. Hoy, Dios, quiero obrar para salvación. Quiero obrar en tu corazón. Pedile a Cristo, Señor, decirle, Dios, perdóname. Reconoce tu pecado y decirle, Dios, me arrepiento de él. Quiero recibirte como Salvador. Y esa es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. Padre Santo, qué bueno es estar ante ti en esta mañana. Qué lindo es saber que tu Espíritu Santo es el que nos guía, que tu palabra nos enriquece. Y Señor, gracias porque un día decidiste venir a este mundo. Morir en una cruz por nuestro pecado, entregarte en sacrificio por nosotros, guardar silencio porque nos amaste. Y no dijiste nada en contra de los que te acusaban, porque nuestro pecado fue cargado en ti. Mi pecado fue cargado en esa cruz y sufriste siendo justo por mí que soy injusto. Sufriste siendo santo por mí que soy un vil pecador. Dios, gracias por haber muerto en mi lugar. Gracias por haber perdonado mi maldad porque me he arrepentido. Y te ruego, Señor, te suplico por aquellas personas que están acá, que todavía no han creído en ti como Salvador, que puedan creer en ti, Señor. Que entreguen su corazón a ti, que abran su corazón y que tú les puedas salvarlos. Que se arrepientan de su pecado y digan, Dios, yo creo en ti. Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Señor, que hoy sea un día de alabanza, un día de gloria para ti, Señor, por un pecador que se arrepienta. Dios, gracias por esta iglesia que has levantado acá. Y gracias por la bendición que tenemos de poder abrir tu palabra, estudiarla y atesorarla en nuestro corazón. Que esto sea de bendición para nuestra vida y nos desafíe a continuar cumpliendo con nuestra tarea de anunciar el Evangelio en este mundo, Señor. La gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.